Muy buenas, es un placer y un honor estar aquí otra vez con todos vosotros y hoy tenemos una gran sorpresa y una gran alegría. Tenemos con nosotros a Joaquín Villalta y Mata, nacido en Lleida, España. Tras estudiar con el compositor y pedagogo Josep Freixas y obtener el premio de honor de piano en el Conservatorio de Música de Tarrasa, se titula brillantemente en el máximo rango académico como profesor superior de piano en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, bajo la dirección del prestigioso concertista Miquel Ferrer. Paralelamente se inicia en el estudio de las artes budo, orientales y su filosofía y tradición caballeresca, llegando a alcanzar el máximo nivel como Hashi Shidoshi en el Jiu-Jitsu, siendo nombrado vicepresidente de la World Elite Land-Based Society a nivel internacional, una de las más prestigiosas organizaciones de artes marciales y de budo, tanto clásicas, tradicionales y modernas. Su otra rama académica es la que se ha formado en la historiografía de distintas culturas y épocas alrededor del planeta. Conocedor de la historia cultural europea y comprobando los puntos comunes y coincidentes de la caballería en diversas civilizaciones, se adentra en el estudio de la Orden del Temple, donde se ha armado caballero de la OMSTJ, divergente con algunas prácticas éticas de las neoórdenes templarias, refunda la Orden del Temple de Hispania, junto con otras damas y caballeros en España, y se crea dos grandes prioratos generales, una para México y otro para Colombia. Con el paso del tiempo, descubre Nación Templaria de la Asamblea Internacional Templaria, por la que comparte absolutamente sus valores éticos, caballerescos, templarios y cristianos, solicitando humildemente su adhesión. Hoy en día forma parte del Comité Ejecutivo de Nación Templaria de la IT y es coordinador de las órdenes reconocidas, miembros de esta maravillosa cadena fraternal, convencido de que la labor del Temple goza de toda vigencia en este planeta en pleno siglo XXI, desde donde trabajar para conseguir una sociedad más justa, filantrópica y en perfecta coherencia con el legado de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente ejerce su labor pedagógica como profesor catedrático de piano y jefe del Departamento de Música de Cámara del Conservatorio Profesional de Música de Tarrasa, Barcelona, siendo funcionario de carrera del Cuerpo Técnico de Superiores Especialistas de la Administración Especial Grupo A1. Joaquín Villalta Mata, buenas noches. Muy buenas noches, Frater Antoine. Es un honor para mí estar aquí, que me hayáis invitado a participar en este programa maravilloso de Nación Templaria de la Asamblea Internacional Templaria y humildemente quedo a vuestra disposición para las preguntas que estiméis oportuno y para expresar pues mi visión humildemente en la medida de lo posible de lo que es el temple o de lo que sea menester. Quedo a vuestra entera disposición, hermano. Bien, para nosotros es un honor que estéis aquí con nosotros, realmente una sorpresa para todos nuestros oyentes, un personaje como usted, su importancia, venga a este programa de Voces del Temple y seamos capaces de compartir un poco y sobre todo profundizar a nivel más personal con usted. Mi primera pregunta sería, ¿qué motivo entre usted en la Orden del Temple? Mira, pudiéramos decir que como ser humano, yo me he fundamentado en tres pilares fundamentales, ¿no? Me he fundamentado en un pilar que es una creencia en Dios divina. He sido un estudioso profundo, no solo de la religión, un estudioso, me gusta el estudio, el ámbito, la erudición. Entonces, esta parte de creencia me lleva a un estudio de los evangelios desde un punto de vista a la vez filosófico. No soy un creyente dogmático, sino que la reflexión me lleva a mí mismo a la existencia de este poder superior, de este Dios, que me ha demostrado a lo largo de ya mis 59 años que ha intercedido por mí en muchas ocasiones. O sea, yo no creo en la casualidad, sino en la causalidad. El otro pilar ha sido también, no casuísticamente, yo creo que ha habido la providencia divina,
ha querido que mi vida se enfocara en el arte, pero en el arte en diferentes facetas, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer las artes marciales y conocerlas desde un punto de vista no solamente de aplicación práctica en el combate, en el cual yo de joven había sido también, había competido a nivel, a nivel de fighter, en kickboxing, diferentes especialidades de combate duro. No estaban las MMA, pero lo más duro, el kickboxing, el Muay Thai y todo esto, lo había hecho. Pero tuve la suerte y la fortuna también de contar con maestros y profesores que paralelamente trabajaban lo que era todo un código de la caballería oriental, ¿no? Trabajaban en el código del Bushido, en este caso, ¿no? La integridad, el respeto, el valor, el honor, la compasión, la honestidad y la lealtad. Y esta aplicación espiritual por una parte y práctica por la otra, me lleva a desembocar juntamente con la otra rama, la otra faceta artística, ¿no? Como que es la música. La música, en este caso la interpretación, como una manifestación, ¿no? Siguiendo la idea cristiana o Wackenroder, ¿no? Como el filósofo del romanticismo, en el cual dice que es el arte más sublime que nos puede aproximar a lo más bello, lo bueno y lo justo, en este caso a Dios, ¿no? Mediante la música. Es decir, que cuestiones, estos tres aspectos aparentemente divergentes, convergen en una misma cosa. Es decir, convergen en la búsqueda de la construcción de un ser humano, que soy yo, un ser humano que como tal es imperfecto. No vamos a hablar de la caída de Adán o de estas otras cuestiones, sería entrar en temas bíblicos, pero este ser imperfecto o este ser con sus defectos y con sus pasiones, como todos tenemos, a través de estos pilares intenta crecer. Crecer con un afán y con una ansia positiva del conocimiento. Esto me lleva a partir de aquí, paralelamente al estudio de la historia, no solamente de estos valores que antes hablábamos de la caballería oriental, sino también a la historia de lo que sería la cultura de las órdenes de caballería occidentales, ¿no? Cuando nosotros apreciamos, sea la orden que fuere, ¿no? Apreciamos los valores de todo caballero, aquel que se considera caballero, nos damos cuenta de que no hay una gran diferencia. Pueden haber diferencias en nombre, en definiciones, pero existe ese respeto, ese valor, ese honor, esa compasión, esa fuerza, esa lealtad. Y se da el caso de que, además, unido a esta fe que me nace por mí misma, no impuesta, porque verdaderamente mi familia no era una familia practicante, por decirlo de alguna manera, estricta, ¿no? Es decir, nace de mí esa necesidad de una búsqueda de Dios, de una búsqueda de un elemento generador que da sentido a la vida y da sentido a los seres y a las cosas. Y me introduzco en el estudio de la historia de lo que son los grupos y asociaciones y de las órdenes de caballería, con estos valores que conocía yo muy bien del Bushido. Veo que no hay grandes diferencias, salvo las culturales propias que da la distancia geográfica. Tú date cuenta que estamos hablando que en miles de kilómetros de distancia, un caballero japonés
tenía puntos en común con un caballero de la cristiandad del siglo XIV, XII, XI. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que existen unos valores universales. Esos valores universales se fundamentan en el respeto y se fundamentan en el amor. Y a partir de aquí se desarrolla toda una serie de características que son lo que definen al caballero de aquel que no lo es. En un momento determinado, pues prosigo en este estudio de las órdenes de caballería, juntamente con la práctica también del Bushido, de las artes marciales, del Bugei, también de las prácticas de meditación Zen, con esos paralelismos existentes, ¿no? Como podemos ver en las órdenes monásticas. Y mm, esa providencia de la que antes te estaba hablando, le estaba hablando, me lleva por un imperativo a introducirme en la orden del templo en la cual soy armado caballero, después de pasar por un proceso que vos bien conocéis. Y soy armado caballero del temple en una orden perteneciente finalmente a la orden militar templaria del Templo de Jerusalén. No voy a citar esa orden que pertenecía, pues por una cuestión ética, pero empiezo a apreciar que dentro de las órdenes templarias que configuraban estas macroórdenes, ¿no? Aprecio disensos, aprecio formulaciones, actitudes que no obedecen precisamente a los valores templarios, no obedecen al amor, no obedecen a la compasión, no obedecen a la honestidad, no obedecen a la humildad. Entonces, mm, solamente tengo una vía que es el uso de la razón, orar, y veo que hay gente que se dice ser templaria, pero en realidad no es templaria, ni es un caballero, ni es un guerrero, ni es un monje. Simplemente va disfrazado de templario, ha pasado por supuestamente por una ceremonia, que algunos ni incluso eso, y, y bueno, y hacen una serie de actividades en lo cual resulta pintoresco para la gente, cuanto, bajo mi punto de vista, ser templario es una forma de vida. En la medida de lo posible, tener una coherencia, ¿no? Una coherencia, ser honesto, ser compasivo, ser respetuoso, aplicar la virtud. La virtud, ya no voy a entrar en el concepto de virtud católica o de cualquier tipo de mm, vertiente cristiana. Un templario tiene que ser cristiano, pero hay muchos tipos de cristianismo, ¿no? Y las virtudes que conocemos como más elementales, ¿no? Que hemos llamado, ¿no? Las teologales, la fe, la esperanza, la caridad, las cardinales, ¿no? La fortaleza, eh, todas estas virtudes reaparecen en otras culturas también caballerescas. Y eso se tiene que aplicar día a día para ser qué, para intentar ser una mejor persona. Por eso digo que los valores que representamos los caballeros templarios son aplicables en el siglo XXI como eran aplicables en el siglo XIV, o a posteriori. Son universales.
Hay un filósofo francés que se llama Patrick Négrier que habla de los universales, ¿no? Entendiendo universal la ortopraxis moral, es decir, aquello que moralmente está bien hecho, la búsqueda del bien. ¿Y qué función tendría un templario hoy en día Hoy en para día usted? tendría precisamente comportarse como un caballero templario, aplicar esos valores del temple que estábamos hablando, ese amor, esa caridad, esa ayuda al necesitado, esa defensa al indefenso, dar sin pedir nada a cambio, ser humilde, ser compasivo, no ser brutal, ser honesto, ser verdadero, ser auténtico, ayudar al prójimo. Y en definitiva, llevar la palabra de Jesucristo, el amor al prójimo, sin pedir nada a cambio, desde la máxima humildad. Usted, aparte de ser consejero de la Nación Templaria de Haití, también es gran maestre de una orden, creo, tengo entendido. ¿Se consideran ustedes herederos de la Orden del Temple? No, efectivamente, vamos a ver, nos consideramos herederos de los valores de la Orden del Templo. Mire, yo académicamente también me he formado como historiador. Entonces, es decir, que ha habido una continuidad ininterrumpida desde la Orden del Temple medieval creada en el siglo XIV hasta la actualidad de manera ininterrumpida. Eso sería lo que llaman los franceses un faux, o un fake, sería mentira. La Orden del Temple fue disuelta por un rey ambicioso y por un papa que se dejó manipular, un papa títere se dejó manipular y acabó con una orden de caballería que había adquirido un poder muy importante debido a aspectos de tipo de intercambios comerciales, de tipo estratégicos, eh, y desapareció la Orden del Temple. Y los caballeros de esa Orden del Temple que sobrevivieron a esas matanzas, a esa desaparición, se integraron a otras órdenes creadas ex profeso, como la Orden de Montesa o en Portugal, a otras órdenes, o a la Orden de San Andrés del Cardo en Escocia, quedaron integrados ahí, pero la Orden del Temple como tal dejó de existir. Por lo tanto, las órdenes que nos denominamos templarias actualmente somos herederos históricos de la Orden del Temple medieval, no. Somos herederos de los valores de esa Orden del Temple. Eso es indudablemente. ¿Es inválido una cosa con la otra? No, al contrario. Nosotros lo que hemos hecho ha sido revivir esos valores y esos principios porque son principios, como decía antes, universales y los aplicamos en el siglo XXI con una validez exactamente la misma que tenían en el siglo XIV, con sus pequeñas variantes, evidentemente, ¿no? Ahora, pues vivimos en una sociedad distinta, con unas problemáticas diferentes, pero los universales que decíamos son los mismos. La ambición, la ignorancia, el fanatismo, la deshonestidad. Es decir, todo eso, los nuevos templarios debemos combatir. ¿Dónde? Utilizando la palabra del Evangelio, que nos lo dice claramente, ¿no? Pasamos a utilizar la palabra de Dios, y hacemos ese hora y labora de la regla de San Benito, la aplicamos en el siglo XXI mediante nuestro trabajo, nos vamos perfeccionando, intentamos ayudar, algunos lo hacen con más intensidad, desde su orden colaboran con ONGs o tienen ONGs,
o participan con sus ayudas a aquel que lo necesita. Mira, hoy en día las sociedades, pues tal vez un poco más avanzadas, ya tienen unos servicios sociales que se encargan de determinados aspectos, pero en otros lugares no. Y aunque existan, también nosotros como orden podemos aportar. No hay miles de granos de arena consiguen hacer una playa, igual que millones de gotas de agua pueden hacer un océano. Nosotros aportamos con nuestra acción, nuestra práctica, nuestra dádiva de amor, nuestra ayuda, nuestra compasión, nuestro respeto y somos efectivamente tan válidos como podía ser esa orden en la Edad Media que estaba enfocada también a las cruzadas, a unas guerras, ¿no? Oye, si fuéramos herederos directos, yo creo que el uso de la espada, del arma, del combate, habían bien poquitos que lo dominarían. Yo aún me defendería, ¿no? Valga la redundancia, por mi otra vía, ¿no? Pero no, no, sería mentir. Entonces, sin ánimo de ofender a nadie, se creó a principios del siglo XIX, en la época napoleónica, se creó a partir del descubrimiento de cierto documento, eh, un documento en el cual se daban una línea de sucesión de grandes maestres del temple hasta la actualidad, hasta ese momento, y que luego pues, se fueron pasando, ¿no? Esa gran maestría. Bueno, eso académicamente se ha demostrado, y cuando digo académicamente, lo estoy diciendo desde los estudios de la historiografía, de que ese documento es falso. Por lo tanto, eh, toda, toda esta pretensión de una sucesión ininterrumpida, lo digo con todo el respeto que me merece aquel que piense de otra manera, es falso porque científicamente está demostrado, más historiográficamente, de que eso no fue así. Eso no fue así. Muy Fue bien. como, insisto, yo pertenezco a algunos centros de investigación, le llaman sean faux. Es una falsedad histórica, un documento falso y tal, que gente que lo ha creído y lo ha seguido, lo ha seguido. Bueno, está bien que, sí, que siga los principios. Nosotros, en el caso de la Orden del Temple de Hispania u otras órdenes, no nos declaramos herederos directos de la Orden del Temple, sí que nos declaramos herederos directos de sus valores. Ahora bien, no vamos a engañar a nadie diciendo que somos una sucesión ininterrumpida que proviene de Godofredo de Bouillon, por ejemplo, porque eso no es cierto. Eso no es cierto. La Orden del Temple termina con Jacques de Molay y termina con la huida obligada de muchos caballeros que se deben integrar en otras órdenes para no ser, en este caso, asesinados o justiciados o muertos, sencillamente. Hay una cosa que le iba a preguntar. ¿Os importa mucho que la Iglesia no reconozca? No, en absoluto. En absoluto. La Iglesia dejó de reconocernos ya en el momento en que permitió la aniquilación del temple. Además, la Iglesia Católica en este caso, ¿no? Que me ha emitido una bula y miles de bulas contra todo aquello que considere peligroso, y con esto no quiero presentarme como anticatólico, a mí no me importa, yo no necesito que me reconozca la Iglesia Católica, ni la Iglesia Luterana, ni la Anglicana, ni la Calvinista, ni tal. Simplemente creo que sí que es indispensable que el templario siga la palabra de nuestro Señor Jesucristo, siga la palabra de los evangelios.
porque ese es el mensaje que es universal, tanto para los calvinistas como para los mormones, como para los católicos, como para, etcétera. Por lo tanto, eh, no tiene ningún peso específico que la Iglesia Católica o la Iglesia X me reconozca, puesto que yo puedo ser cristiano y hay, como vos también sabéis, múltiples iglesias cristianas, múltiples. Unas son más grandes en número, otras son menores en número, unos tienen sus pros, otros tienen sus contras. Yo creo que la vivenciación religiosa puede ir independientemente de un adjetivo calificativo como decirse católico, decirse anglicano, decirse presbiteriano o decirse evangelista, ¿no? Sí, no, mi pregunta iba referida sobre todo a porque, claro, teóricamente como templario tendrías que ser excomulgado, ¿no? Por la bula papal del Vox el Sublime, todo templario que se considera hoy en día está excomulgado. Por eso os preguntaba si realmente os importaba el que puede No, estar no me excomulgado. importa porque yo no soy católico. Por lo tanto, a mí la excomunión del Papa me da, o sea, no me afecta para nada. No me causa ningún mal. Es decir, el Papa, bajo mi punto de vista, puede ser una persona que tenga unos dones, pero yo no lo considero. Yo, Joaquín Villalta Mata, no considera al Papa de Roma como el vicario de Cristo en la tierra, porque yo no soy católico. Y por lo Y tanto, si a mí me excomulgan o la excomunión que me pueda hacer la Iglesia Católica, pues es como si una persona no me quiere saludar. Lo siento, pero no me causa ningún tipo de problema. O sea, precisamente cómo vamos a defender, o sea, ya si fuéramos un poco a fondo, a hilar fino, ¿no? Que los catalanes dicen filaprim, ¿no? Vamos a hilar fino. ¿Cómo nos iba a importar a los templarios que nos aniquiló históricamente la Iglesia Católica? ¿Cómo nos iba a importar que nos excomulgue la Iglesia Católica cuando lo que quería era la muerte y la desaparición de una orden? No, tendríamos que ser anticatólicos. Yo no soy anticatólico, cuidado. Es decir, no tendría sentido. ¿Qué sentido tiene que yo quiera que me reconozca la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica, precisamente de motu propio, fue la que ordenó, llevada por las ambiciones del rey de Francia en ese momento, llevó a la desaparición del Temple y a la masacre del Temple y a estos horrores que cometieron? Pero dicho eso, yo no creo en esta forma de entender la palabra de Dios a día de hoy como es la Iglesia Católica. ¿eh? Podía poner múltiples ejemplos que veríamos unas contradicciones entre lo que sería una ética o un elemento místico religioso con el catolicismo versus la acción católica. Ojo, que también reconozco que hay católicos practicantes de una bondad infinita y de que con una compasión infinita, con una honestidad absoluta, con una práctica de los valores cristianos impresionantes, pero también los hay en otras iglesias. señor Joaquín, se nos echa el tiempo encima, pero quería hacerle una pregunta, ya teóricamente para terminar. ¿Qué considera usted que puede aportar a la Orden del Temple personalmente? Mira, yo creo que esta pregunta se la he respondido sin querer un poquito con anterioridad. Yo como persona, yo puedo aportar a la orden del temple ser eso, cada día un poco mejor. Y de hecho es una de las partes integrantes de los valores que Caballero Templario debe tener en su código, ¿no? Que es decir, que el día de hoy sea
peor que mañana y que yo sea mejor mañana que hoy. Es decir, si yo voy mejorando cada día, puedo hacer que mi entorno cada día mejore, ¿eh? Entonces, ese pequeño grano de arena haciendo el bien se va generando, se va haciendo cada vez más grande. Voy aportando mi gota de agua, si cada día aporto mi gota de agua, llegaré, tal vez nunca, pero tendré, si no un océano, tendré una buena base, donde purificarme, ¿no? Entonces, eso es modestamente lo que yo puedo hacer. Y a partir de ahí, sobre todo, a la aplicación de la filantropía, del amor al ser humano, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza, el respeto a todos los seres, todos y cada uno de los seres, porque todos ellos son manifestaciones y son creaciones de Dios. Y ya para finalizar, señor Joaquín, ¿algún mensaje para nuestros oyentes? Rapidito, cortito, que nos tenemos que ir. Pues el mensaje es, primero, gratitud hacia, hacia Nación Templaria porque, y a la Asamblea Internacional Templaria a la que está escrita Nación Templaria, porque creo que cada uno, de nuestro modo, estamos trabajando precisamente para conseguir o intentar conseguir esto que estaba antes manifestando, ¿no? Intentar hacer que el mundo sea más cercano a los valores del amor, de la belleza, de la bondad y de la justicia. Y en la medida de lo posible, ahí estaré, pues, con mis errores y con mis aciertos, pero ese será mi objetivo y estoy muy satisfecho de estar en Nación Templaria porque comparten estos hermanos de otras órdenes distintas unos valores similares, si no los mismos a mí. Por lo tanto, yo me siento muy cómodo en Nación Templaria y en Haití. Pues hasta aquí, señor Joaquín, ha sido todo un placer y todo un honor poderlo tener con nosotros y espero que hasta la próxima, El honor realmente. ha sido mío, hermano Frater Antoine. Muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición. Muy Un buenas noches. saludo a todos y gracias a los oyentes. Buenas noches. Gracias.